Para los cristianos evangélicos, el corazón del culto es la proclamación de la palabra de Dios. Es el momento cuando mujeres, hombres, niños y ancianos nos reunimos en torno a la Biblia para escuchar, como dice el apóstol San Pablo, todo el consejo de Dios. Lo hacemos porque estamos conscientes de que toda la Escritura es inspirada, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y si es útil para el hombre, obviamente también lo es para la mujer. De hecho, la Biblia no solo habla a las mujeres, no solo habla a las mujeres, sino que también habla por medio de las mujeres. Nos hacen encarecidos llamados a poner por obra las decisiones que las mujeres de Dios nos enseñan. Una de ellas, Débora, mujer de quien solo conocemos su nombre, que por cierto significa abeja, realizó un valeroso llamado a su pueblo para reconquistar la libertad diciendo: este es el día. Pero el llamado de Débora no era el grito del impulso o el gruñido del arrebato. Como mujer de fe, sabía que el Señor había prometido salvar a su pueblo y que era necesario que el pueblo, como diría el profeta Isaías, acudiera a sacar aguas de las fuentes de la salvación, es decir, a que confiando en la gracia divina pudiera reconquistar su libertad. Dirigidas a Barak, las palabras "este es el día" significan "decídete ahora". El llamado de Débora era la demanda de las decisiones que ella misma había tomado y que en su momento Barak y el pueblo también debían tomar. Para bendición nuestra, estas decisiones son las mismas que nos llevan a la victoria sobre los desafíos de la vida y la vida de fe. ¿Cuáles deben ser esas decisiones? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Cuando tenemos, hermanos, la oportunidad de leer la palabra de Dios y leer particularmente los relatos del tiempo de los jueces, encontramos de pronto escenarios y situaciones desafiantes, como esta en la que una mujer llama al pueblo y a su líder para que puedan enfrentar a sus opresores y derrotarlos. Le dice: este es el día, debes tomar tu decisión, expresando las decisiones que ella misma había tomado en su momento. ¿Cuáles son esas decisiones? En primer lugar, la decisión de poner la confianza en el Señor. Como sabemos, antes de que Israel fuera gobernado por reyes, los jueces ejercieron la dirección espiritual y política de la nación. No eran jueces en el sentido que ahora entendemos, no eran, como dice la definición, órganos judiciales compuestos por personas físicas. Eran personas físicas dotadas con un llamamiento divino, líderes carismáticos, es decir, dotados del poder del Espíritu Santo, personas guiadas por el Espíritu para desempeñar la triple tarea de guiar a la nación, es decir, trabajar en la preservación de la paz interna, dirigir al pueblo en la autodefensa y formar al pueblo también en el conocimiento y en el temor del Señor. Dado el carácter sobrenatural de este llamado, resulta curioso que en el mundo judío hasta el día de hoy se siga debatiendo si realmente Débora fue jueza de Israel, pues se dice, decía al menos un rabino de la Edad Media, Maimónides, un rabino judío español, decía que las funciones de gobierno fueron reservadas por la ley para los varones. Maimónides decía: no se coloca una mujer como monarca porque está escrito: pondrá sobre ti un rey, no una reina. Y asimismo, para todos los puestos ejecutivos de Israel, como ministro de guerra, capitán de 50, capitán de 10, solo es llamado el varón. Pero la Biblia dice claramente que Débora juzgaba a todo Israel. Por otra parte, ni Débora estaba sujeto a los criterios rabínicos que fueron definidos después, ni Dios se supedita a los criterios de los expertos, ni necesita tampoco nuestra anuencia para gobernar su reino. Digo esto porque hay algunas prácticas judías que damos por sentadas como enseñanzas bíblicas antiguas sin que necesariamente lo sean. Ustedes saben que los judíos tienen un código dietético llamado el kashrut. Se establece cuáles alimentos pueden consumirse, cuáles alimentos pueden considerarse puros o kosher,
Y por ejemplo, si por accidente una ama de casa corta un pedazo de queso con el mismo cuchillo que corta un pedazo de carne, debe tomar su cuchillo, enterrarlo en la maceta una semana, a la semana lo saca, lo lava y está purificado. Y hay personas que piensan, eso enseña la Biblia, pero la Biblia no enseña eso. Si usted recuerda, el patriarca Abraham, allí en Génesis 18, recibió visitantes y les dio leche, les dio cuajada, les dio carne en la misma comida. Estos son criterios rabínicos desarrollados en la Edad Media. Ahora los judíos dicen, el Mesías tiene que venir para construir el tercer templo, pero la Biblia no lo dice en ningún lado. Eso se desarrolló en la Edad Media, y cosas como estas suelen usarse para hablar de algunas cosas que la palabra de Dios enseña. Maimónides de la Edad Media decía, la Biblia no dice que nombres a un rey, una reina, que nombres a un rey, y todos los responsabilidades ejecutivas estaban en manos del varón, pero esta mujer no se sujetaba a los criterios que fueron desarrollados después, ni Dios necesita de su permiso o el mío para gobernar su reino. Él sabía lo que estaba haciendo y llama precisamente a una mujer para salvar a la nación. De hecho, es la primer mujer que gobierna, que ejerce el papel de jueza sobre toda la nación. Los jueces eran locales y temporales, eran tribales, pero aquí estamos hablando de una mujer que, sentada a la sombra de una palmera, gobernaba a todo Israel. Desarrolló un ministerio nacional, los hijos de Israel subían a juicio a ella. El marido se llamaba Lepidot, un fabricante de lámparas para el santuario, y algunos intérpretes judíos afirman que Lepidot y Barak son la misma persona, pero es muy difícil poder ver alguna asociación legítima, y la única base es la idea de que Barak significa rayo, en tanto Lepidot antorchas. Pero al margen de si estas personas eran la misma o no, esta historia impactante, una historia de llamas y centellas. Débora fue una mujer excepcional en circunstancias muy poco excepcionales. Debió vivir poco después del tiempo de Ruth, en una época en la que el pueblo vivía un ciclo continuo de opresión, clamor, liberación, apostasía, opresión, etc. No es raro que el último versículo del libro de los Jueces termine diciendo, en aquel tiempo, no había rey sobre Israel, y cada quien hacía lo que le venía en gana. Pero si ya era excepcional que una mujer juzgara un mundo de hombres, y si ya fuera asombroso que una mujer fuera líder espiritual de la nación, malo sería que estuviera dispuesto a acompañar al campo de batalla al general improvisado de un ejército improvisado. El sentido común le aconsejaría, como mujer, que buscara mejor un lugar seguro para esperar el resultado de la batalla. Todavía recuerdo que mi abuela decía, mi abuela materna, que en el tiempo de la revolución y en el tiempo de la guerra cristera, los padres se preocupaban por ocultar especialmente a sus hijas. Las metían donde no las pudieran encontrar, porque no importaba si fueran soldados federales o revolucionarios, agarraban parejo. Y lo mismo con los hombres, porque los reclutaban de leva y los llevaban a combatir de esa manera. Entonces las mujeres tenían que esconderse, y hubiera sido lo más razonable en el caso de Débora. Pero hermanos, ocurre algo muy interesante. No solo está dispuesta a ir al campo de batalla, sino que incluso acompañar a ese general improvisado en el combate. Lo mejor hubiera sido que se ocultara. Hoy en día, aunque en Israel las mujeres reciben instrucción militar, no se les permite combatir por el riesgo de caer en las manos del enemigo. Sin embargo, son entrenadas con sistemas de defensa como Krav Maga, que les enseña a defenderse contra toda una banda de atacantes. Entre paréntesis, uno de los países del mundo donde hay más maridos golpeados es Israel. Y si las mujeres reciben instrucción militar, si usted aprecia su dentadura, la integridad de su dentadura, no se meta con una dama de ese calibre, no le moleste, por favor. Pero la formación de Débora no era militar, era en el terreno de la fe, y con ella iba a aniquilar a sus adversarios sin ponerles un dedo encima. Así pues,
acompañó a Barak al frente de batalla, lo que demuestra su confianza en la promesa de Dios. No lo hizo por protagonismo, lo hizo porque Barak solo estuvo dispuesto a ir a la batalla si ella lo acompañaba. Salomón diría siglos después que el valor de la mujer valiente sobrepasa las piedras preciosas, Proverbios 31:10, pero el valor de Débora no era la expresión de un carácter temerario, era la fe, era la profesión de su fe, era la manifestación tangible de su confianza. La confianza, hermanos, es una expresión de seguridad total en Dios. Viene de una palabra que significa caer sobre el vientre, estar totalmente postrado, lo que significa un signo de rendición incondicional. Cuando las Fuerzas Armadas de Japón se rindieron a las fuerzas de los Estados Unidos, y el general MacArthur descendió para asumir el mando, los soldados japoneses todos se voltearon y le dieron la espalda, todas las tropas, lo cual, si usted no conoce la cultura japonesa, puede significar una ofensa, pero era un signo de rendición. Estoy de espaldas, si quieres puedes quitarme la cabeza, no me voy a defender. Es la manera de manifestar su rendición incondicional. La confianza de esta mujer la llevó a acompañar al hombre al campo de batalla, y Débora decidió confiar en el Señor, acabó con el enemigo hasta el último hombre y conquistó una victoria que trajo libertad y paz a su pueblo. De modo que frente a las demandas de la obediencia, siempre es necesario preguntarnos sinceramente en cuál área de la vida es más difícil confiar en Dios. En las crisis económicas, en los problemas de salud, en el quebranto de nuestras relaciones significativas, ante los desafíos de la soledad, por la soltería, la viudez o el divorcio. Dios siempre tiene una respuesta para nuestros temores y nuestras angustias, y esa es la razón de nuestra confianza. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Débora le dijo a Barak: decide ahora, y le estaba diciendo: toma la decisión de obedecer a Dios. Resulta curioso que desde la antigüedad se hayan hecho esfuerzos por explicar una victoria que en la Biblia es un milagro. Hace 2000 años el historiador judío Flavio Josefo decía: cuando entraron en combate cuerpo a cuerpo, llegó del cielo una gran tormenta con abundante lluvia y granizo que cayó sobre el rostro de los cananeos de tal manera que no pudieron obtener ventaja de sus armas. La tormenta, en cambio, no incomodó a los israelitas porque estaba a sus espaldas. Así, unos cayeron a manos de los israelitas, otros fueron derribados por sus caballos y otros fueron aplastados por sus propios carros. Siguiendo esa línea de pensamiento, un intérprete moderno elogia la flexibilidad táctica de Débora, cosa que la Biblia otra vez explica como un milagro. Otros ven en Débora una aguda intuición militar al escoger con sumo cuidado el terreno en torno a un arroyo en la áspera ladera rocosa del Tabor, sumado a una tormenta de lluvia y granizo que hicieron virtualmente imposible el despliegue de 900 carros de guerra con los que los cananeos perdieron toda su ventaja. Sin embargo, a decir de la Biblia, antes siquiera de que Israel viera a sus enemigos, Dios había decidido la batalla. Es la razón por la que Débora formuló a Barak una pregunta que solo demandaba una respuesta positiva. ¿Acaso no te ha mandado el Señor tu Dios de Israel diciendo: ve junto a tu gente al monte Tabor y yo traeré a ti a Sísara con sus carros y su ejército y lo entregaré en tu mano? El verbo que Reina Valera 60 traduce como quebrantar significa espantar o hacer huir, describiendo el estado de terror que se apoderó de los cananeos. Los héroes del pasado aprendieron que Dios puede hacer esa clase de milagros. Moisés entonó la vieja canción del mar diciendo que el Señor arrojó al agua el caballo y al jinete. Débora ahora cantaba de que Dios había echado a lodazar los carros de Sísara. Pero antes de que terminara la batalla, Sísara, el general que confiaba en el poder de sus carros, tuvo que
confiar en la rapidez de sus pies. Los carros de guerra eran los tanques de aquel tiempo, de modo que imagine usted lo que debe suceder para que un comandante abandone su tanque y salga corriendo. Solo una verdadera catástrofe, un auténtico desastre podría provocar eso. Pues fue justamente lo que ocurrió con Sísara. Resulta claro, como dice el salmista, que el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por su mucha fuerza, que vano para salvar es la fuerza del caballo, y que la grandeza de su fuerza no puede librar a nadie. Aunque aquel que confiaba en la fuerza de sus hombres, tuvo que confiar en la amabilidad de una mujer que lo adormeció y lo mató. Todo esto nos demuestra que en esta historia la única persona prudente y sabia era una mujer, era Débora. Barak confiaba en la presencia de esa mujer. Sísara en la presencia de todos sus hombres. El primero puso su seguridad en la compañía de una sola mujer. En segundo, en la compañía de todo un ejército. Pero en contraste, Débora puso su confianza en el Señor. Sin embargo, ni la sabiduría, ni la fe en Dios, ni la confianza son dones congénitos o bienes que tengamos por nosotros mismos. Son bendiciones que deben ser buscadas, deben ser tomadas, valores que deben ser cultivados. Si bien el alma redimida encuentra gozo en la obediencia, no obstante, siendo sinceros, es más fácil obedecer en algunos aspectos de la vida cristiana que en otros. Así que tenemos que preguntarnos sinceramente, ¿en qué área de mi vida me es más difícil practicar la obediencia? ¿En el orgullo o la arrogancia? ¿En el amor y la aceptación de mi prójimo? ¿En la sujeción del marido? ¿En el amor de la esposa? ¿En alguna forma de pereza? ¿En la vanidad? ¿O en alguna otra forma de idolatría? Este es un buen día para sujetar a la obediencia cualquier forma de rebeldía. Hay una tercera y última enseñanza. Dice el texto que Débora le dijo a Barak: este es el día, debes decidir enfrentar la vida y sus retos con la certidumbre de la presencia de Dios en ella. Como señalamos anteriormente, el valor de Débora no era producto de un carácter temerario, sino la expresión de una confianza absoluta en Dios. Hay mujeres de las que podemos decir coloquialmente son de armas tomar. Contaba la historia de la tía Esperanza, una tía de mi esposa, que vive en Cuernavaca, y en alguna ocasión alguien le hizo una llamada para extorsionarla. Le pedía dinero para no secuestrar a alguno de sus hijos. La tía Esperanza dijo: espérame tantito, te voy a decir cuánto te voy a depositar. Fue por su pistola y detonó la pistola al lado del teléfono. Le dice: esto te puedo depositar si te paras por aquí. Y cuando levanta el teléfono, habían cortado. El tipo se dio cuenta: con esa mujer no te puedes meter, te va a meter un plomazo. Hay mujeres así, para bien o para mal. Hermanos, en la Ciudad de México conocí, no es el tema, pero conocí a una mujer, la hermana, solo recuerdo que se apellida Chávez, si es que vive ahora. Era mujer de un hombre alcohólico, y cada vez que se emborrachaba la golpeaba. Dice, cuando tumbaba la puerta a golpes el borracho, ella la abría y lo primero que veía era el puño del marido estrellándose en su cara. Al otro día le preguntaba: ¿qué te pasó? ¿Cómo que qué te pasó? No me acuerdo. Y nunca se acordó el tipo, ¿no? Entonces un día la mujer tomó una decisión, no era cristiana obviamente. Entonces se consiguió una pistola con un compadre y se compró una botella de tequila. Se la tomó toda. Y así como andaba fumigada, esperó al marido. Cuando llega el marido tumbando la puerta y ella abre, se encuentra con el cañón de una pistola. Y el marido se congeló. Y le dice: no te acuerdas, ¿verdad? A ver si te acuerdas de esto. Y le pega un balazo en una pierna. El hombre la miró aterrorizada y se veía la pierna baleada. Y le dice: y si no te acuerdas, a ver si te acuerdas de esto. Y le da la otra pierna.
Y dice, ¿qué cree, hermano? Al otro día bien que se acordó. No, pues sí. Y todavía me dijo, no lo maté de los balazos, pero le dio un diabetes, dice, que me lo mató en 3 años. No, pues sí, con una mujer de ese tipo no te metas, ¿no? Bueno, hermanos, no era el caso de Débora. Ella sabía que el Señor no salva ni con espada ni con ejército. Débora sabía que el mismo Dios que había vendido a Israel lo iba a rescatar, lo iba a redimir. El Señor había librado a su pueblo cada vez que se arrepentía sinceramente. Lo hizo en los días de Otoniel, de Jud, de Samgar, y sabía que lo haría también en esta ocasión. Se ha dicho con toda razón que los verdaderos protagonistas de esta historia son las mujeres. Son 2 mujeres: Débora, la mujer que planeó la victoria, y Yael, la mujer que la consumó. Yael, quien sin ser jueza, literalmente sentenció al opresor con un golpe de martillo. Usted conoce la historia. Los que tuvimos bebés sabemos lo que pasa cuando usted le da leche caliente a un bebé. El niño se duerme. Sísara huyó, salió del escenario del combate, fue al desierto, encontró una tienda de campaña donde habitaba un grupo de nómadas aliados de Israel, y entonces le pide a una mujer 2 cosas: que le dé agua y que lo esconda. La mujer le da leche caliente y el hombre se esconde y se queda dormido. Y hermanos, no me gusta hablar de esto, pero la Biblia lo dice. Tomó una estaca de tienda y con un mazo lo clavó contra el suelo. Cuando sus perseguidores llegaron, lo encontraron allí anclado en la tierra. Débora accede a la petición de Barak. Junto a estas 2 mujeres, Barak parece un actor secundario que realiza el trabajo de los hombres, mientras las mujeres hacen el trabajo de Dios. Al obtener la victoria, Débora entonó jubiloso un cántico, un himno del que alguien dijo: canto de mujer y cantos de las mujeres. La profetisa, cuyo prestigio hacía que las gentes confiaran en su juicio en tiempo de paz, a la hora de la batalla se muestra como una madre de una energía electrizante, una formidable temperamento al servicio de la fe pura y absoluta. Se da honor a los valientes, se canta gloriosamente su bravura, la nobleza de su corazón, el poder de su brazo, y también se da oprobio a los cobardes, a las tribus que no participaron en el combate, que no pelearon al lugar de Dios, junto a Dios. Pero el verdadero y único héroe es el Señor del estruendo y la lluvia torrencial, quien bajó al campo de batalla y se mezcló con el estruendo de la pelea. Él es el que aniquiló la multitud de los enemigos. Con él se midieron los reyes enemigos, los reyes cananeos. Los que le aman serán invencibles. Perezcan tus enemigos, oh Señor, y sean los que te aman como el sol en su fulgor. Pero en su cántico, Débora habla de una tercera mujer. Menciona a la madre de Sísara, a la orgullosa mujer que tantas veces había recibido a su hijo victorioso. Habla de la mujer que se había cebado con la rapiña de su engendro. Habla de la mujer a la que ahora le tocaba llorar. Era su turno para rasgar sus vestiduras por su hijo, como tantas madres de Israel lo habían hecho por los propios. Es evidente que Débora era una mujer fuerte, pero es claro también que su fuerza no provenía ni de sus músculos ni de su temperamento. En su canto a la mujer virtuosa, Salomón elogia a la mujer por su fuerza, porque entiende que esa fuerza es esencialmente moral y espiritual. Es evidente que Dios creó a los hombres con más testosterona, con más masa muscular, pero la fuerza de las mujeres es de carácter moral. Es necesario tener presente que en este tiempo, tal vez ya, la tercera parte de los hogares de este país es sostenido por mujeres solas, y a veces con resultados sorprendentes, creando hijos profesionistas, gentes de bien,
a veces mujeres con tercero de primaria, pero que tienen bien clara la jerarquía de sus valores. 1 es 1, 2 es 2, 3 es 3, y le dan a la sociedad gente de bien, gente que es de bendición. Mujeres así, mujeres que trabajan como padre y madre y que en muchos casos con resultados dignos de elogio. Son mujeres quienes con su trabajo y valor, pero antes, hermanos, hoy en día en las sociedades con mayores sufrimientos son las mujeres quienes encabezan iniciativas para tratar de hacer de este mundo un lugar más humano. Son las mujeres quienes con su trabajo y valor arrancan, como diría el pastor Martin Luther King, piedras de esperanza de la montaña de la desesperanza. En el terreno social, mujeres como las patronas, mujeres campesinas, pobres y afrodescendientes, 4 condiciones que de facto convierten a una mujer en ciudadano de cuarta, las convierten en protagonistas de la historia de este país. Han ayudado a cambiar la actitud de los mexicanos ante los migrantes del sur, dando un rostro humano a la migración del hambre, porque los nuestros también migran por hambre. Mujeres como las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, como las buscadoras de desaparecidos en México y en América Central, que desafían el silencio y la complicidad de quienes por mandato de ley o por pura humanidad debieran actuar. Mujeres que punzan la indiferencia activa de la sociedad ante males que son llagas abiertas en el alma de nuestras naciones. Son mujeres a las que Dios afina para enseñarnos a cantar himnos de esperanza. Mujeres que nos enseñan a cantar con el poeta guatemalteco Otto René Castillo: aquí solo queremos ser humanos. Recordarle la patria al descarriado para verlo revolcarse la nostalgia. Cargar un pan en la calle de los hambrientos para que se lancen a mordernos hasta el alma. Darle cara de gallina a la miseria para que pueda devorarle el hambre. Darle sabor de trigo a la saliva sola y espíritu de leche a la tormenta. Aquí solo queremos ser humanos, comer, reír, enamorarnos, vivir la vida, no morirla. Pero esta sensibilidad y este compromiso no son obra de la formación política o de la evolución social, nacen de la indignación justa que se alimenta de la fe, de la esperanza y del amor, y se vuelven en las manos y los pies de la solidaridad. Esto convirtió a Débora en el paradigma de la mujer que vela y lucha por los suyos, de la imagen de una maternidad intrépida que no retrocede ante nada. Como conclusión, cada vez que reflexionamos en la experiencia de un héroe en la Biblia, surge la pregunta: ¿cómo podemos poner por obra lo que nos enseña ese pasaje? Es evidente que tenemos mucho que aprender de las mujeres como Débora, quienes en un mundo de hombres parecen opacarlos a todos. Pero para responder a esta pregunta debemos dirigir nuestra mirada en otra dirección, es decir, a la fuente de las virtudes que ponderamos en Débora. Es necesario dirigir nuestra mirada hacia el Dios de Débora, porque en él tiene sentido la indignación, la confianza y la obediencia. Esta historia es un capítulo más del viejo romance de la redención, de esa historia de redención que después expresaría el profeta Jeremías cuando dijo en el capítulo 31 de su profecía: con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres danzas. Pero como antes señalamos, ni la confianza, ni la obediencia, ni la fe son facultades congénitas o innatas. Son cosas que debemos buscar, son cosas que debemos cultivar. Así que, ¿cómo se aprende a confiar en Dios en las realidades de la vida? El Señor Jesús enseñó en la parábola del sembrador que quienes hacen infructuosa la palabra no son el adversario y sus hordas, sino
la falta de fe, la desesperanza, los afanes de la vida. Todos estos pequeños afanes que solo pueden ser derrotados mediante la obediencia al Espíritu Santo. ¿Cómo se practica la obediencia? Debe practicarse de forma constante y permanente. Debe materializarse en lo que Oswald Chambers, un capellán del ejército británico en el siglo pasado, llamaba la disciplina de la tenacidad espiritual. Él decía: la tenacidad es más que resistencia, es resistencia combinada con la absoluta certeza de que lo que esperamos sucederá. Tenacidad significa más que aferrarse por miedo a caer. Nuestro mayor temor no es que vayamos a ser condenados, sino que de alguna manera lo que Cristo predicó no se cristalice, y que las virtudes que Él encarnó, el amor, la justicia, el perdón, la bondad entre los hombres, al final no prevalezcan y representen un objetivo inalcanzable para nosotros. Entonces viene el llamado a la tenacidad espiritual. No es un llamado a confiar sin hacer nada, sino a trabajar sabiendo que Dios nunca será derrotado. Finalmente, ¿cómo se aprende a enfrentar la vida creyendo en que Dios está a nuestro lado? Los cristianos contamos con una promesa inamovible: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Débora no contaba con esta promesa, pero actuó como si la tuviera, y no fue el único. El autor del Epístola a los Hebreos, hablando de Moisés, dijo que se sostuvo como viendo al invisible. Débora se sostuvo no por sus ideales acerca del deber o del derecho, sino porque tuvo una visión de Dios. Y una persona con esa visión no se consagra a un sueño o a un ideal, sino a una persona. Se consagra a Dios. En los Hechos, las 3 decisiones de Débora eran facetas del mismo diamante, eran caras de la joya de gran precio, de la realidad de una relación viva y verdadera con el Dios vivo y verdadero. Una vez más, hermanos, es curioso que en nuestra convención regional en los últimos años haya sido secuestrada por una corriente de neofundamentalismo. Es una tragedia. Quieren a las mujeres sentaditas, arrinconadas, como la carabina de Ambrosio cargada en el rincón. Es asombroso, hermanos, que en nuestro mundo evangélico haya gente que piense eso. Eso es ser bíblico. Cuando las mujeres tienen un papel tan protagónico en la vida del pueblo, de la nación, y en la vida también de las iglesias. Sinceramente, yo no sé qué haríamos sin el trabajo de nuestras hermanas, en todos los campos, desde servir las mesas hasta la oración, en todos los campos, que nos alientan y nos estimulan a seguir adelante. Hermanas, le damos gracias a Dios por ustedes, por sus vidas, por sus testimonios, porque nos aman y porque son pacientes con nosotros. A pesar de nuestros defectos, siguen estando a nuestro lado. Y oramos para que Dios la siga usando, y a nosotros asumiendo el papel de liderazgo que la palabra de Dios demanda de nosotros. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, una vez más, porque nos permites acercarnos a tu palabra, y agradecerte, Señor, la vida de tus siervos, de tus siervas, especialmente de esta mujer que pudo ser jefe espiritual de la nación, obedeciéndote a pesar de las opiniones posteriores de los seres humanos. Te bendecimos por esto, en Cristo.